Plenitud. ¿Qué dice el diccionario sobre plenitud? Dice exactamente lo siguiente, que es un estado de una persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Desde este punto de vista, la plenitud, al menos desde el ego, puede ser ese estado agradable que sentimos cuando nuestra mente está bien, cuando nuestro cuerpo está bien, cuando emocionalmente estamos bien, cuando las relaciones están bien, cuando los temas que tienen que ver con el dinero, con lo material, con los bienes, está bien, cuando lo laboral está bien y cuando lo espiritual está bien, ¿no? Pasa que yo quiero recordaros que desde el ego la ecuación se hace de una manera diferente, inversa. Es decir, ¿se me escucha? ¿Se me oye? Sí, Yo- se ve ¿Alguien bien. dice que no? Lo ¿Alguien oigo, dice que sí. no, que no escucha? Sí, Sí, Te Bueno, escucha perfectamente. sí, Se oye bien, se perfectamente. oye bien. vale, gracias. Entonces, hay algo que os quiero decir y es que desde el personaje, desde el ego, estos deseos pueden ser una trampa, porque pone la plenitud fuera de nosotros. Creo que puede ser peligroso poner la plenitud fuera de nosotros porque nos convierte algo así como un efecto de lo exterior. Y no es el sentido que le quiero dar hoy aquí a la plenitud. El sentido que le quiero dar a la plenitud tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Los hechos, lo que ocurra el 2021, va a determinar tu plenitud? Y desde el punto de vista en el que yo quiero hablar, yo diría no. Y si la pregunta es si el exterior va a definir mi plenitud y respondo que no, ¿qué está en mi mano? Y os quiero recordar que la mayor parte está en nuestra mano. La verdad es que a veces hay hechos que ocurren en nuestra vida, unos nos gustan más, otros nos gustan menos, pero quizá más duros que los mismos hechos externos puede ser mi propio pensamiento. Puede ser que mi mente sea el lugar posiblemente más peligroso en este instante, mucho más que ese entorno externo. Por ejemplo, si mi cabeza, mi atención, mi mente está puesta en lo negativo, en la amenaza, no podré ver lo positivo, las oportunidades, aunque estén ahí. ¿Qué significa, por tanto, lo que os quiero comentar? Que la plenitud, en el sentido que yo la voy a explicar hoy, tiene que ver sobre todo con nosotros mismos. Es un estado de percepción individual. Y muchas personas solemos, ante situaciones como las que estamos viviendo, pues reforzar nuestro conocimiento, aprender muchísimas cosas, pero todo lo que aprendamos no asegura que yo ni me conozca a mí mismo ni me transforme a mí mismo. Y cuando hablamos de conocerme a mí mismo, la pregunta es, ¿a mí mismo, pero a quién? ¿A qué parte de mí? Y esto para mí es un aspecto central en lo que va a ser lo que yo os voy a comentar hoy. Bueno, luego os comentaré que lo que tengo pensado es, aquellos que os atreváis, espero que con algún fallo técnico menor que el actual, es si algunos valientes os atrevéis a vivir un proceso de 42 días, de 6 martes seguidos, del 16 de febrero al 23 de marzo, para llevar a la práctica los factores que ahora os voy a comentar. Bueno, lo primero que quiero comentaros es la importancia que tiene la identidad. Cuando os pregunto qué parte de mí mismo es la parte que debo conocer y qué parte de mí mismo debo transformar, lo que os quiero recordar es que la identidad es exactamente el factor, yo diría, número 1 que tiene que ver con la plenitud. Normalmente solemos recordar y solemos nombrar a Einstein que haciendo cosas distintas tendrás resultados distintos. En mi opinión, el sentido que le quiero dar hoy aquí es que hacer cosas distintas puede ser el 20%. Pero el 80% es quién las hace, es desde dónde las hacemos. Porque la vida, como creo que ya todos sabemos, los que tengamos ya cierta edad, no nos da lo que queremos,
En la vida no nos ocurre lo que queremos que ocurra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues tiene que ver más con tu identidad que con lo que tú haces. Y ahí quiero ir. Y la pregunta que os quiero decir es, ¿soy yo mis pensamientos? ¿Eres tú tus pensamientos? Solemos pensar que sí. Los pensamientos están tan cerca de nosotros mismos que nos identificamos con ellos. Pero parece que tienes pensamientos. Mejor dicho, te tienen ellos a ti. Es decir, algunos pensamientos pueden ser conscientes o inconscientes y yo me identifico con ellos. Y la pregunta, ¿soy esos pensamientos? Y posiblemente aquellos pensamientos que estén muy relacionados con nuestra historia personal, la respuesta sea no, justamente. Sin embargo, el pensamiento es enormemente importante y es una de las claves de la plenitud. Como puede ser esta pregunta. ¿Vosotros os creéis todo lo que pensáis? Es una pregunta que sí me gustaría que alguien dijera algo, ¿no? O escribiera algo en el chat. ¿Vos os creéis todo lo que pensáis? Es decir, ¿dais una credibilidad del 100% a vuestros pensamientos? ¿Os creéis lo que pensáis? La mayor parte de la gente suele decir que sí. Voy a ver qué respuestas han salido. Tengo que salir, lo siento, pero no me extraña. Bueno, para todos aquellos que veis esta pregunta, una sugerencia. ¿Tenemos pensamientos conscientes o inconscientes? Muchos pensamientos nos dicen, no, no hagas eso. Eso es bueno, eso es malo. Eso te conviene, esto otro no te conviene. Y esos pensamientos están muy cerca de ti, pero no son tú. Esos pensamientos son quizá una parte de ti. Alguien dice por aquí que no se cree nada, ¿no? Yo diría que deberíamos de aplicar un filtro a esos pensamientos y de entrada no creernos todo lo que nos decimos a nosotros mismos, lo que nos dice esa voz. Otra clave de la plenitud son las emociones. ¿En qué hogar emocional vives? ¿Qué es lo que sientes? Recordad que las emociones nos dan energía y nos la quitan, nos predisponen a la acción o nos frenan. Las emociones pueden ser que nos conecten con los demás o nos desconecten. Las emociones hacen que las personas se muevan, yo me mueva o nos frenemos. Y la pregunta es, ¿la plenitud solo está relacionada con las emociones que llevamos agradables o positivas? La verdad es que las emociones primarias, es decir, la emoción primaria es una emoción breve e intensa que se siente cuando ocurre un evento, por ejemplo, que nos genere miedo, eso es lo normal. Y eso es bueno. Las emociones son adaptativas. Pero aquellas emociones secundarias que se quedan en nosotros, que se frenan, que estamos tanto tiempo tristes, que somos tristes, ya empieza a ser la tristeza una parte de nuestra identidad, esas son las emociones que en plenitud nos conviene gestionar. Y si pusiéramos un mapa de las emociones, que hay como 550 emociones, veríamos que hay 10 familias. Y yo diría que unas emociones de estas son de supervivencia. Son emociones que tienen que ver con lo que llamo yo la separación, ¿no? Son emociones que nos generan malestar, pero son absolutamente imprescindibles porque mucha plenitud se inicia después de un conflicto, de una vivencia, de un evento desequilibrante. Muchas veces accedemos a la plenitud a través de un hecho duro, difícil, una enfermedad, una ruina, una pareja que nos deja, el fallecimiento de un familiar. Por tanto, todas las emociones son necesarias en el camino de la plenitud, pero la emoción es quizá uno de los aspectos más claves que deberíamos de gestionar en este rumbo a la plenitud. Otro aspecto importante es muchas emociones nos llevan literalmente al pasado, son como si fuera una regresión. Pero los patrones cognitivos, emocionales, sociales, conductuales, esos automatismos, esos hábitos que yo repito una y otra vez, esos no eres tú. Es más, posiblemente el camino hacia la plenitud nos va a pedir que nos libremos de condicionamientos familiares, condicionamientos culturales, incluso biológicos. ¿Qué biológico es alejarme de la fuente de dolor y acercarme a una fuente de placer?
Este mecanismo biológico quizá habría que ponerlo en estudio, porque es muy posible que el viaje a la plenitud sea frenado por ir hacia lo que es bueno y el rechazo a lo que yo juzgo como malo. Posiblemente la plenitud es el no juicio. Lo que os quiero decir con todo esto es que tu mejor versión no cabe en los límites estrechos de ese personaje que llamamos ego. Tu mejor versión no cabe ahí. Así que la plenitud para mí tiene una de las claves, que es que tienes que dejar de ser ese personaje, que tenemos que dejar ese yo. Como suelen decir algunos hindúes, es una mente libre de mí, un viaje más allá de ti. Posiblemente, si el foco atencional tuyo está enfocado en el personaje, no dejas espacio al ser. Y la plenitud tiene mucho que ver con el ser. Así que el ser humano, las personas, somos materia, somos partículas, somos forma, pero también somos energía, también somos onda, también somos fondo. Somos algo concreto, pero también somos posibilidad. Somos algo tangible, pero también somos potencialidad. Somos un cuerpo, quizá, pero también somos un alma. Es como si tuviéramos también una parte humana y una parte divina. Por tanto, todo camino a la plenitud tiene una de las claves, y es quién soy yo o qué soy yo realmente. Aunque puede sonar chocante, la auténtica libertad es librarse de esos patrones mentales, emocionales del pasado. Así que librarte del personaje de quien crees ser es quizá el camino más importante a iniciar, porque si somos realmente un potencial, la cárcel o la jaula formada por los límites del personaje, con tus fortalezas y debilidades, con tu pasado, puede ser literalmente el limitante de tu plenitud. Así que si es verdad que nosotros, tú, yo, somos el efecto de nuestra vida, perdón, somos la causa y no el efecto de nuestra vida, la primera clave es saber quiénes somos realmente. Una segunda clave que os quiero comentar, y que es lo que estoy escribiendo ahora en este nuevo libro que estoy escribiendo, es el tema de la atención. Porque donde ponemos la atención ponemos la energía. Y donde ponemos nuestra energía está nuestra conciencia. Y donde está nuestra conciencia está nuestro poder. Quiero esto decir que el manejo inteligente de la atención es clave en el desarrollo de nuestra plenitud. ¿Dónde la pongo? ¿En el pasado? ¿En el futuro? ¿En el presente? ¿En el ser? ¿En el ego? ¿En esta emoción que siento? Fuera de mí, dentro de mí, la gestión de esa atención, ahí vas a dirigir tu energía, tu conciencia y tu poder. De manera que con el manejo inteligente de la atención puedes empoderarte o desempoderarte. Alguien que vaya hacia la plenitud va a ser un creador de realidad, de su propia realidad. Así que va a tener que ser capaz de dirigir la atención no solo a la realidad actual, que no es más que un espejo de mí, sino a las posibilidades, a las potencialidades, a lo que no es. El foco atencional a la posibilidad es fundamental. Otra de las claves, y voy a acelerar, son las claves relacionadas con las relaciones. Es muy difícil llegar a la plenitud o sentirse en plenitud si no tenemos buenas relaciones. Parece que lo que llamamos bienestar tiene que ver con relaciones, lo que llamamos buen clima, hacer buenos negocios, felicidad en la familia, buenas amistades. La vida plena tiene que ver mucho con nuestra vida social. ¿Y qué son las relaciones? Pues un juego de proyecciones y de espejos que hablan de nosotros. Por tanto, conciencia y atención a qué tipo de relaciones tengo, personales, familiares, de amistad, y conmigo mismo, por supuesto, es una de las claves de la plenitud. Decía Gandhi que es muy difícil que alguien que esté en guerra consigo mismo pueda estar en buena relación con los demás. Así que si no estamos bien con nosotros mismos, va a ser muy difícil que seamos capaces de generar estas buenas relaciones. Y cuando hablamos de relaciones, hay algo que hay que recordar, y es la importancia que tiene no solo el tener, sino sobre todo el dar, ¿no? Solemos decir
que hay que dar para recibir, pero desde la plenitud no das para recibir. Das porque eres y eres porque das. Es decir, tú no eres lo que tienes si no eres lo que das. Si quieres conservar algo, dalo. Si alguien quiere conservar algo, dalo, porque solo tenemos realmente aquello que soltamos. Son conceptos que chocan a veces con nuestra forma de entender la vida. Pensamos que si damos algo lo perdemos, pero la buena relación tiene que ver con nosotros, con el bien común, con pensar en el otro, con la generosidad. Así que si queremos construir buenas relaciones y construir un buen ser en plenitud, la generosidad, el dar, es una de las claves de éxito. Otra clave de éxito, y me gusta cuando Tony Robbins, no sé si lo conocéis, pero habla de esto, ¿no? Dice que una decisión firme es un traslado a la acción, ¿no? Quiere decir que si estamos en el ser, pero no volcamos nada a la acción, es como si no hubiéramos decidido absolutamente nada. Aquí no estoy hablando de que actuemos como un pollo sin cabeza, que es lo que el ego suele querer. Solemos trabajar sin parar, hacer cosas sin parar, pues para no pensar, para no sentir, para escapar de nosotros mismos. No estoy hablando de que actuemos como un pollo sin cabeza, pero si en algo vemos que conviene trasladar algo a la acción, esa acción consciente, inteligente, pausada, en calma, debe de llevarse a cabo. Y aquí puede haber en la acción frenos o bloqueos que procrastinemos, que dejemos para otro día, o que sencillamente, como aquí sale, que lo que nos incomoda o lo que tememos, evitar aquello que nos incomoda y aquello que tememos, limite tu desarrollo, limite tu plenitud. Solemos hacer aquello que nos gusta o que creemos conveniente y bueno, y no solemos hacer aquello que no nos gusta o nos parece correcto. Pero os tengo que decir que si es verdad lo que hemos visto antes, ni es desagradable, o sea, ni lo malo es desagradable, ni lo agradable es bueno. ¿Qué significa esto? Que nuestra brújula para distinguir lo que es bueno y es malo, nos conviene y no nos conviene, es una brújula que está parcialmente estropeada porque la maneja el ego. Fijaros, si yo no estoy bien y deseo estar bien, tengo un gran problema, porque desde el mismo nivel de conciencia, desde mi ego, es incapaz de llegar a la plenitud. Quiero esto decir que este viaje a la plenitud solo puede hacerse desde otro nivel de conciencia, porque el ego no sabe hacerlo. Desde mi personalidad, para que nos entendamos, es muy difícil hacerlo. Pero desde un estado alterado de conciencia, como ya se ha demostrado muchas veces, sí que se puede. Esto puede ser muy duro y a algunos de vosotros os puede incomodar, ¿no? Como que en mi brújula yo distingo muy bien lo que me conviene o lo que no me conviene. Sí, el personaje cree que distingue muy bien lo que te conviene y lo que no. Pero los hechos demuestran una y otra vez que no sabemos ni siquiera lo que nos conviene. Y desde luego lo que conviene a los demás, muchísimo menos. Otra dimensión de la plenitud tiene que ver con lo laboral, con el trabajo. Y normalmente el trabajo, aunque teletrabajemos, formamos parte de organizaciones, ¿no? A partir de 2 personas ya tenemos una organización. Y la pregunta, ¿tenemos organizaciones que nos llevan hacia la plenitud? ¿Vosotros creéis que tenemos empresas, me da igual si son bancos, que si son empresas industriales, si son empresas de servicios, gobiernos, Ertzaintza, si somos miembros de una cooperativa, si somos de una SA? ¿Vosotros creéis que las empresas favorecen la plenitud o generan el contexto para que la plenitud sea posible? Esta frase es muy dura. Las organizaciones se caracterizan por la cantidad de renuncias que hacemos de nosotros mismos para poder pertenecer. Cuando entramos a una empresa, normalmente entramos a una casilla, lo que llamamos a un puesto de trabajo, donde tenemos que hacer algunas cosas que sabemos hacer y otras tenemos que dejar de hacer, donde cogemos la máscara de un cargo, donde dejamos literalmente de ser nosotros y perdemos poderes. ¿Vosotros creéis que una empresa puede tener alma si las personas no tienen plenitud? Mi opinión es que si las personas no entran en plenitud,
la empresa no tiene alma, porque justamente lo que llamamos alma es la vida, son las relaciones, las conexiones. Por tanto, esta dimensión, si quieres, material y laboral, os tengo que recordar que muchas veces nos identificamos con lo que hacemos, con nuestro trabajo, con nuestra... Sí, solemos decir que soy diseñador o soy de tal cargo, de tal puesto. Nos identificamos con el cargo, con la casillita, pero somos mucho más que esa casillita. Hace unos años escribí sobre la crisis del compromiso y os decía con estadísticas que en algunas organizaciones menos del 5% de las personas están comprometidas, menos del 5 de cada 100. Pero activamente no comprometidas, doble o triple. ¿Qué significa esto? Que también estamos por crear organizaciones que permitan que además de enfocarnos a las amenazas, a las debilidades, a lo que tememos, al control, además del miedo, existen las oportunidades, existen las fortalezas, las soluciones, y son imprescindibles la participación, la transparencia, la cooperación, el crear buenos equipos, el tener una esperanza, confianza y un propósito resulte imprescindible para que la persona y la empresa en su conjunto esté en plenitud. Esto de la plenitud tiene que ver con que ocurra aquello que yo quiero que ocurra y tiene que ver con sentir este placer. Pues tiene que ver mucho más con el propósito que con el placer. Muchas personas que están viviendo o están en el camino a la plenitud no es un camino siempre agradable. Muchas veces es un camino de incomodidad, a veces es un camino de dolor, pero quizá no de sufrimiento. ¿De acuerdo? Y es una de las variables, y es el para qué. ¿Para qué esta organización? ¿Para qué mi vida? ¿A qué me quiero dedicar? Es un factor clave de la plenitud. Y hay mucha gente que sacrifica, por ejemplo, el propósito por un buen sueldo, aunque no sea algo que le gusta. Es muy difícil que entremos en plenitud si me estoy prostituyendo o estoy haciéndome a mí mismo cierto chantaje o para mejorar una dimensión de mi plenitud empeoro otra. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es la plenitud? Bueno, lo que solemos llamar éxito a veces lo ligamos a lo que el dinero puede comprar. Pero cuando estamos hablando de plenitud y de vivir en plenitud, tiene que ver justamente con todo lo que el dinero no puede comprar. Y todo eso es lo importante, incluyendo en las organizaciones. Entonces, vistas todas las dimensiones que acabamos de ver de la plenitud, lo que estamos viendo es que hay otra forma de ver la plenitud que no es desde el ego, que no es cuando las relaciones estén bien, cuando yo tenga un propósito, cuando yo tenga dinero estaré bien, cuando las cosas sean como yo quiero que sean estaré bien. Hay otra plenitud, porque el ego jamás va a estar insatisfecho. Lo malo del placer es que nunca es suficiente. Y si te gustan los coches y tienes el mejor coche, luego querrás el siguiente coche. De hecho, hay gente que tiene 2, 3, 4, 5 coches, más coches que los que puede llegar a conducir. Entonces, de alguna manera, el ego nunca va a estar satisfecho. Pero justamente esa insatisfacción de sentir que la vida no es como yo quisiera que fuera, o sencillamente el sufrimiento o una enfermedad, va a ser el detonante de buscar otro nivel de conciencia. Y esta plenitud desde el ser, que es justamente lo que os quiero proponer hoy, vivir desde el ser, tiene que ver con poner conciencia en cada una de estas dimensiones. Conciencia en mi pensamiento, conciencia en mi corporalidad, entender lo que me dice la enfermedad, conciencia en mis emociones y saber desprogramarme de emociones del pasado. Todo nuestro espectro emocional fue creado, fue yo diría, condicionado cuando éramos menores de 7 años. Es un viaje al pasado. ¿Qué conciencia quiero poner en las emociones? ¿Quién elijo ser? ¿Cómo quiero ser en las relaciones? No cómo tienen que ser los demás. ¿Cómo pongo conciencia en las relaciones? ¿Qué dicen las relaciones de mí? ¿Qué es lo que dice la falta de abundancia o la abundancia de mí mismo? Poner conciencia de propósito, poner conciencia y también propósito en lo que hago, ¿no? Esta plenitud
es justamente la apuesta al ego. No es que cuando todo esté en su sitio yo me sentiré pleno, es justamente al revés. Elijo sentirme pleno en este instante, sea cuales sean las circunstancias, y en esa sensación, en esa vivencia en plenitud y en plena consciencia, yo me voy a sentir equilibrado. Quizá no siempre cómodo, íntegro, completo. Esta es para mí la gran plenitud del ser y está bastante pendiente. Casi todos esperamos estar bien cuando todo sea como nosotros queremos que sea. Pero este mundo no viene a darte lo que tú quieres. A veces nos da lo que necesitamos. Nos da quienes somos. Por tanto, recuperar la identidad, recuperar la conciencia en lo que pienso, recuperar la buena gestión de las emociones, recuperar la conciencia en las relaciones, a nivel laboral, a nivel económico y desde luego de propósito, esto es la plenitud. Y cuando uno la siente y la vive, puede estar en plenitud, en plena tormenta, en pleno ojo del huracán, en plena pandemia o en plena falta de vacunas o como le queramos llamar. Solo hay una cosa que exige, que es un proceso. Exige un proceso, quizá despertamos con el sufrimiento, con una enfermedad, con el dolor, pero no es para quedarnos ahí. Es para hacer un acto consciente, voluntario, elegido, porque no estamos diseñados para ser felices. Estamos diseñados para sobrevivir. Ser feliz, la plenitud, un estado de abundancia, de sentirse completo, es un acto consciente, elegido, y que nada tiene que ver con las circunstancias exteriores. Es vivir desde el ser. Este es un viaje que os quiero proponer a los que os atreváis. Y voy a comentar un poquito esto y salgo enseguida, ¿no? Lo que creo es que nos haría falta entre 21 y 42 días para hacer un proceso. Entonces, lo que he pensado es, ¿alguien se atreve a hacer un proceso de llevar a la práctica estos conceptos que hemos visto? A entenderlos, a comprenderlos, pero a integrarlos. Entonces, aquellos que queráis podéis elegir un problema personal o marcar un objetivo y trabajarlo en estos 42 días. Aprender a manejarlo de este enfoque de vivir desde el ser y a generar lo que llamamos pues, un bienestar incondicional al margen de lo que está pasando, ¿no? Todo lo que os propongo es, aquellos que queráis, entre el 16 de febrero y el 23 de marzo, es al menos de hora y media vivir cada martes la comprensión de estos conceptos, la aplicación en vuestra vida y así un martes tras otro hasta crear los hábitos de la plenitud desde el ser. Y esa es un poco la invitación para hoy. Os pido disculpas que he ido como una ametralladora y quería haber explicado las cosas con un poquito más de detalle, pero me gustaría dejar un espacio para que podáis hacerme preguntas. ¿Hay alguien ahí? Bueno, habéis aguantado 55. Bueno, os tengo que compensar de alguna manera por los 20 minutos de no ir vídeo y encima estar en el limbo. Tomás. ¿Preguntas? ¿Usar el chat o preguntáis directamente? ¿Tienes el audio? ¿Se me oye? Perfectamente, Chini, adelante. A ver, mira, yo me he metido ahora a estudiar algo que es de dedicación absoluta. ¿Es posible hacer algo así teniendo que estar 14 horas en el ordenador metidas todos los días, de lunes a domingo? ¿Estás 14 horas al día metida en el ordenador? Sí, y cuando no estoy 2 horas andando porque lo necesito. Dime una cosa, ¿es algo puntual o es algo que llevas sosteniendo? Es algo de 2 años. Es una carrera que han comprimido de 4 a 2, que yo en mi vida he estado así. Entonces, que no sé cómo yo, a veces lo básico... Bueno, tienes que salir, a ver, si la carrera es así y no lo puedes cambiar, tienes que salir conscientemente de ahí porque te vas a perder ahí. O sea, en esas 14 horas no estás en el ser. Estás en el ego como un pollo sin cabeza. Ahí te pierdes. Totalmente. Entonces, tendrás que encontrarte. No significa que tienes que hacer el curso este conmigo.
haz lo que te dé la gana, pero tienes que salir de ahí, porque ahí eres un automatismo, ahí eres un robot, ahí no tienes poder. Tu atención va a estar en esas 14 horas ahí. Entonces no está en tu cuerpo, no está en tu pensamiento, no está en otras cosas que tiene que estar. Y desde ahí, pues vas a estar como suelen estar los hámsters dando vueltas una ruleta, ¿no? Y que puedes encontrarte que dentro de un año estás igual, y dentro de 2 estás igual. De hecho, en nuestra vida se repiten las cosas, ¿eh? No tenéis sensación que se repiten las mismas enfermedades, que se repiten las mismas relaciones, que se repiten cosas, que significa que hay automatismos que están en marcha, no los estoy gestionando. Así que, Chini, tú verás, pero tienes que recuperarte a ti misma. Es mi consejo, ¿eh? Aunque ya sé que no te hace falta el consejo, ¿eh? Pero es mi recomendación. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerla si quiere por el chat o por algún otro canal? ¿Cómo os ha sonado esto de la plenitud, estas claves? ¿Cómo gestionamos nuestro foco atencional? ¿Desde dónde hacemos las cosas? ¿Desde el ser que necesita o del ser que ya es completo, es perfecto? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna discrepancia? ¿Os ha servido de algo estar aquí aguantándome? Lo del personaje está muy bien. Bueno, el personaje es quien crees que eres, ¿no? Hay un doctor, se llama Joe Dispenza, muy interesante, Joe Dispenza. Es un doctor americano, estuvimos con él, hemos estado en Alemania, hemos estado en Estados Unidos con él y él nos decía algo que a mí me impactó, ¿no? Nos decía que como estás entretenido en ser quien no eres, que es el personaje, no dejas espacio para ser quien realmente eres, ¿no? Cuando oyes eso, te das cuenta que realmente es muy difícil alcanzar la plenitud desde el mismo nivel de conciencia, ¿eh? De ese ser que tiene que estar 14 horas frente a un ordenador. Bueno, te quedan otras 10 horas, ¿no? En el día, ¿no? Imagino que 8 dormirás, te quedan 2 horas para ser tú, pero no puedes dejar de ser tu auténtico ser, ¿eh? Quedaros con que el 95% del tiempo estamos en el personaje, ¿eh? Que decidimos desde el personaje, que amamos desde el personaje, que hacemos planes desde el personaje y desde el personaje somos como un sucedáneo, como una versión cutrecilla de nosotros mismos. Te estás perdiendo algo porque esos límites del ego son literalmente falsos. ¿Hay algún comentario más que queréis hacer? ¿Alguna pregunta? Lo difícil es aguantarlo. Aquí en el personaje. El personaje, mirad, no luchéis contra el personaje porque gana siempre. No luchéis. Porque si te pones en lucha, te pones en la emoción de ira y ya estás en el ego. No luchéis contra el personaje. No luchéis. ¿Qué es lo que haría una persona en plenitud del ser? Es no prestarle tanta atención. Es la forma de... Porque si le prestas atención y luchas con él, le das poder. Le hemos dicho que cuando pones una atención en algo, pones tu energía. No le des demasiada energía al personaje porque se va a crecer. Así que yo diría, ¿cómo es un guerrero de la luz o del ser? No lucha. Sencillamente acepta que hay una parte de él mismo que está en supervivencia y que el 95% del tiempo le condiciona. Pero, ¿por qué no meditar? ¿Por qué no relajarse? ¿Por qué no durante el día hacer pausas y volver al ser? Hay mucha gente que medita y está muy bien durante las meditaciones, pero a veces me dicen, es que luego entre meditación y meditación, pues caigo en el ego. Pues bueno, es normal. Y si hubiera una manera de vivir desde el ser, pues justamente es la propuesta que os vamos a hacer. Los conceptos son estos, pero lo que os vamos a hacer es trabajar. Sobre la pregunta de esta grabación, bueno, cortaré los primeros 20 minutos, pero colgaré la grabación para que esté disponible para todos y la podéis ver en la parte que merezca la pena ver. Qué buena prueba, estar 20 minutos en el limbo de Zoom. Ha sido una experiencia interesante. Bueno, preguntas, discrepancias. Me interesan las discrepancias. No hace falta estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, ¿eh? No hace falta estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Es decir, la discrepancia yo la veo que es bienvenida. La plenitud no creo que la podamos conseguir momentos de placer y de bienestar.
momentos, pero va a ser fugaz. Creo que la plenitud con mayúsculas, esa ya la tienes, de hecho. Hay que reconocerla. Y esa plenitud exige un estado alterado de la conciencia. Por eso haremos algún ejercicio de hipnosis, de autohipnosis, haremos algún ejercicio de meditación y haremos ejercicios prácticos porque cada martes lleváis a la práctica hasta el siguiente martes alguna serie de actividades que vosotros las vais a diseñar y el que quiera pues tomará parte. Voy a cobrar 180 euros y a los 10 primeros les voy a regalar un bestseller que no se vende, que es que es mi último libro, que es Organizaciones desde la Consciencia. A los 10 primeros que os apuntéis os regalo el libro dedicado. Más preguntas. Ya he acabado la fase de venta. Venga, preguntas. Dudas, discrepancias. ¿Por conciencia es darte cuenta o estar presente? Bueno, muy buena pregunta, Chris. Todo esto ya sabes, ¿eh? Podemos confundir conciencia con consciencia. Conciencia es darme cuenta, ¿eh? Pero el darme cuenta puede ser también del personaje. El personaje se da cuenta. Me da cuenta que he metido la pata, ¿eh? Me he dado cuenta que no he estado muy habilidoso hoy con Zoom. Eso es darme cuenta desde el personaje. Pero también me puedo dar cuenta que me doy cuenta. Y ser el observador del observador. Consciencia yo le llamo a esto. A darme cuenta que me doy cuenta. Es disociarme, separarme del personaje y generar un espacio de libertad para ser. Esto suena un poco filosófico, ¿no? Pero es relativamente fácil de llevar a cabo. Lo que cuesta un poquito más es crear el hábito y persistir. Por eso en 42 días creo que se puede prometer, si os esforzáis, no mucho, porque esto tiene que ser una diversión, un gozo, crear esos hábitos y desactivar algunas rutinas. A ver si hay más preguntas, compartirla, la presentación. Sí, quitando los 20 minutos, a mí no me termina de quedar claro el concepto de ego. Vale, muchísimas gracias. El concepto de ego es tu personalidad, quien tú crees ser. Si yo te pregunto quién eres, tú cuentas una historia. Ah, soy hija de no sé quién, de este padre, de esta madre, tengo estos hermanos, estudié esto, tengo estas fortalezas, estas debilidades, soy tímida, tengo ataques de ira, ¿sí? Tuve un novio que me dejó, tal, y cuentas una historia. Eso todo no eres tú. Pero crees que sí. Y mientras crees que sí, querrás que todas tus debilidades sean satisfechas por el entorno externo. Por ejemplo, si yo tengo miedo, como yo tengo miedo, quiero que mi entorno sea seguro, que mi pareja me dé seguridad, que mi empresa me dé seguridad. Quiero que el mundo me dé lo que yo creo que no tengo. Y la pregunta ¿es verdad que tú eres ese personaje? Y si no fuera ese personaje, si no fueras, y yo creo que no lo somos, somos muchísimo más, te puedes liberar. No sé si he dejado claro qué es el ego. El ego necesitamos para prosperar, necesitamos el ego para muchas cosas, pero en muchas, yo diría que en la mayoría, podríamos dejar el ego fuera de nosotros. Si el mapa de las emociones está escrito, nos toca sufrir ese mapa, se puede reescribir absolutamente. De hecho, la emoción en sí mismo no es más que un automatismo biológico. Mucha gente piensa que da igual sentir una cosa y pensar una cosa, da igual, y las palabras se las lleva el viento. Bueno, ni las palabras se las lleva el viento, ni el viento se lleva lo que sientes, ni los pensamientos. Pero yo puedo ir a mi pasado y puedo reescribir, no los hechos, pero puedo reinterpretarlos. De hecho, sabéis, en este libro se explica cómo se nos implantan memorias, recuerdos falsos. Es decir, la memoria es de los aspectos cognitivos menos fiables del ser humano. La historia que tú te cuentas de tu niñez está exagerada, en exceso o en defecto. Tenemos poder, de hecho lo vamos a hacer, aquellos que os atreváis, tenemos poder de ir a nuestro pasado, reestructurar, reprogramar ese estado emocional, sin duda. Pero hay que hacerlo desde el ego, desde la parte, si quieres, biológica y también desde el ser.
Porque si no te vas a reforzar el personaje. Es que yo fui abandonado, es que yo fui maltratado, es que yo fui ninguneado. No, eso es desde el punto de vista del personaje. Tenemos libertad de cambiar nuestros pensamientos y elegirlos conscientemente. Tenemos libertad y poder de cambiar nuestras emociones. Hay que aceptarlas primero, sin juicio y sin querer que sean distintas. Pero si puedo cambiar mis pensamientos, mis emociones, mi lenguaje, puedo cambiar mi conducta, puedo cambiar mis hábitos saludables. Hay mucha gente que medita, que come bien, y luego se pasa todo el día de mala leche. Y le digo, pero te vas a envenenar en tus propias emociones. Podemos cambiar nuestros propósitos y elegirlo. Podemos cambiar todo eso. Somos seres con libre albedrío. Pero desde el personaje no tienes libre albedrío. Eres un robot, eres un muñeco, un zombie, un autómata programado, para los que estéis aquí de la industria. No sé si te he contestado a las preguntas, no sé si estoy contestando a las preguntas. La pregunta está en la pregunta. Muy bueno. El gran Jorge Wosenberg decía: cambiar de respuesta es evolución, cambiar de pregunta es revolución. Tirando con lo que dice este hombre, la pregunta que nos podríamos hacer es: ¿quién es el que hace la pregunta? ¿Lo pregunto desde el ego o desde el ser? La distinción es muy importante hacerla, ¿eh? Porque aquellas preguntas que las haga yo desde el miedo, desde sentir que no soy valioso, aquellas preguntas que haga desde la ira, el que está preguntando es el ego. Y da igual la respuesta que des. El ego dominará. La pregunta es: ¿desde quién hago yo las preguntas? Y muchas veces no hace falta hablar nada, porque estando en silencio, pues los actos lo dicen todo, ¿no? Como dice Woody Allen. Más preguntas y vamos a ir acabando. Para implementar o hacer un plan de formación, para hacer un camino hacia la plenitud. Es una empresa que nos podrías, para implementar o hacer un plan de formación, para hacer un camino hacia la plenitud, en una empresa, ¿qué nos podrías aconsejar? Justamente lo que estamos hablando. Hay una de las transparencias que os he puesto, y es que las organizaciones desde la consciencia, para generar plenitud, tienen que trabajar en 4 ámbitos. Un ámbito que las empresas trabajan mucho es el ámbito del hacer, el hacer individual y el hacer colectivo. Pero para que podamos ir a la plenitud en las organizaciones, ese plan de formación no solo es un plan de formación, tiene que afectar a la estrategia, al liderazgo, al clima, al espacio físico. Tiene que tener también los aspectos sutiles. Y hay 2 aspectos sutiles muy importantes en una organización. Uno, quién soy, y otro, quiénes somos. Esto quiere decir que es lo sutil lo que crea lo material. Es la posibilidad la que se materializa. Por tanto, los aspectos de cultura, de valores, de comunicación, de lenguaje, son fundamentales. Y claro que se puede estructurar. ¿Aguanta mucho tiempo? Bueno, a ver, John, ¿qué me estás preguntando? Pero cuando uno está desde el ego, desde el personaje, ¿podemos estar a gusto con nosotros mismos? Sí, en un momento de placer, pues estás muy a gusto. ¿Es duradero? Pues no es muy duradero, porque yo os he dicho que muchas veces el camino a la plenitud no es todo jijiji, jajaja. Sin embargo, estás satisfecho porque estás en el camino que tú has elegido. ¿Me explico? Yo he elegido dar esta conferencia. ¿He pasado bien los primeros 20 minutos? No, no muy bien. Pero bueno, pues están ahí y habrá que hacer la gestión. No aguanta mucho tiempo. Desde luego todo es muy efímero. Había una pregunta anterior. ¿Cómo saber desde dónde se hace la pregunta? Bueno, creo que he contestado un poquito esta pregunta. No sé si me he dejado alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta que me he dejado? ¿Vale? Concepto aclarado para compartirla. ¿Y nos puede aceptar alguna vez si somos el personaje? Desde el personaje vas a construir relaciones, no sé cómo decir, superficiales. Desde el personaje puedes vivir, de hecho vivimos desde el personaje, pero desde el personaje la plenitud, el bienestar es bastante difícil, porque el ego no sabe qué es la paz, está en guerra, continuamente está en guerra. Así que si algo es duradero, es
justamente tu plenitud, pero que ya la tienes, lo que tenéis que es que reconocerla en vosotros. Bueno, ¿qué hora es? Y 6 minutos. Bueno, hay una última pregunta. Os voy a dar las gracias a todos. En fin, tengo que pensar en compensaros por lo que os he hecho esperar ahí esos 20 minutos, contagiando emociones no muy agradables. No veo preguntas, ¿no? La plenitud es la autenticidad. Yo diría que es lo más auténtico que puede haber es justamente esa parte de ti, el ser. Esa parte de ti. Y de hecho, todos los que estáis en el mundo empresarial o en el mundo laboral, construyendo buenos climas, construyendo innovación, estáis en la estrategia, seáis trabajadores del conocimiento, vuestra mejor versión es desde el ser. Y esa es la autenticidad. Lo que es menos auténtico es justamente el personaje que representamos. Y no te digo nada en las empresas, porque yo encajo en una casillita y dejo al margen algunas habilidades y conocimientos para ser la casillita. Ahí es todo menos ser auténtico. Justamente es sentirte completo, íntegro y en coherencia, lo que significa ser pleno. Pues os quiero dar las gracias a todos vosotros por haber aguantado los primeros 20 minutos. Os pido disculpas. Creo haber entendido lo que he hecho. Y es que he tocado un botón que haber tocado. Y que cuando he vuelto a activar la Zoom me he dado cuenta que había tocado aquello que no tenía que haber tocado. Pero bueno, acepto eso tal y como es. Un estado de plenitud es un estado de apertura. Y estar abierto, no a lo que me conviene y me gusta, sino a aquello que quizá pudiera necesitar, ¿no? Así que para mí hoy con vosotros ha sido toda una lección, esos primeros 20 minutos. Os doy las gracias por las preguntas, por vuestra paciencia. A Santi, a ti que te he puesto de hospedador, a todos vosotros, pues os veo muchos, todos sois conocidos, muchísimas gracias por estar aquí. Os enviaré un resumen de la presentación para que tengáis y os deseo lo mejor para el camino hacia la plenitud.